Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Un saludo muy grande para todos nuestros suscriptores y seguidores. El día de hoy tenemos una nueva entrega, un nuevo programa más de su programa Diálogos de Fe. Este día contamos con la presencia, la honrosa presencia de una invitada muy especial como es Pamela Fraustro. En lo personal soy muy admirador de su contenido, es sensacional, habla de muchos temas, toca de temas muy polémicos y muy, sobre todo, interesantes, que sirven para la edificación de nuestras personas. ¿Y qué más puedo decir de ella? Ella es traductora, entre otras cosas también presentadora, es líder de opinión, marca tendencias, publica información, publica videos, entre muchas otras cosas más, pero ¿quién más para presentarse que si no ella? Pamela Fraustro, ¿cómo estás? Un gusto y muy honrado de que estés aquí en nuestro humilde canal. Esto realmente es un nuevo hito, un nuevo paso para hacia adelante en nuestro canal. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya está. Muy bien. No, pues muchas gracias a ti. Al contrario, en verdad estoy muy agradecida de poder formar parte de tu canal. Te quiero decir que hacen un excelente trabajo y pues no sé, admiro mucho esta parte que hacen como de hablar de Dios y etcétera, que es algo también muy cercano a mí. Entonces, por eso lo aprecio demasiado. Y bueno, pues sobre mí, como ya dijiste, soy traductora de mandarín. Esa es una de las principales razones por las cuales acabé en la batalla cultural, porque yo empecé a estudiar mandarín cuando tenía 9 años y pues obviamente creía todas las falacias de China, que son propaganda, pero conforme fui aprendiendo más y más y fui teniendo amigos chinos, interactuando, fue cuando me di cuenta de la verdad. Y como ya estaba en temas de derechos humanos que me interesaban bastante, como modelos de Naciones Unidas en Harvard y todo eso, pero defendiendo a la izquierda, eh, después me di cuenta que no, que era al revés y decidí empezar a defender a la derecha, que es algo que nos pasa pues a bastantes de nosotros porque es como si a través de la oscuridad finalmente descubrimos la luz o algo así. Entonces, bueno, pues es un honor estar aquí en tu canal y un gusto saludarlos a todos los que están viendo el video. Muy bien, Pamela. Agradecido full contigo por tu tiempo. Sé que eres una mujer muy ocupada. La verdad que hemos planeado esta reunión desde hace más de un mes. Es bien difícil comunicarnos contigo, pero gracias a Dios y al destino que se ha conspirado a nuestro favor y estamos aquí. Eh, Primeramente quisiera pedirles a todos ustedes que se suscriban, enciendan la campanita y compartan este video si les gusta, si les parece interesante, si les parece atractivo nuestro contenido. Suscríbanse, compartan. Nosotros queremos llegar antes de la finalización del año a los 1000 suscriptores. Es nuestro sueño. Yo sé que es difícil, pero con la ayuda de todos ustedes lo podemos lograr y alcanzar. También quisiera saludar a algunos canales amigos, colaboradores, como entre ellos el canal de Donata Gando, el canal de Vive Puro, como siempre el Primito Monaguillo, entre muchos, ahorita se me escapa algunos nombres. Saludos a todos nuestros, no sería auspiciantes, pero serían nuestros colaboradores más cercanos a la realización de este canal, Natalia, Tiago, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy interesante, tal vez muy poco conocido, tal vez muy poco hablado, muy poco dialogado. Para algunos una conspiración, para otros una realidad imperante, como es el marxismo cultural. Para introducirlos un poco en el tema, para conocerlo un poquito más, para, como se utiliza siempre la palabra, para para desmembrarlo o sería desligarlo, conocerlo más a fondo.
el marxismo cultural, nosotros conocemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la posguerra, el estamento o los principios marxistas sufrieron un profundo, un duro golpe después de la caída del muro de Berlín en el siglo XX. Esto provocó que los marxistas o los filósofos que seguían esta teoría empezaran a replantearse ciertos temas y a buscar nuevos sujetos políticos. La lucha de clases ya no fue algo muy atractivo para los marxistas debido a que en muchos casos y por el surgimiento de una nueva clase social, en este caso la clase media, y los trabajadores autónomos, que no eran ni proletarios ni burgueses, o los comerciantes, que no respondían a, que prácticamente que para ellos no existía una lucha de clases. Entonces el marxismo, a través de, podemos hablar de la escuela de Frankfurt, de filósofos como Derrida, que es un francés, estipularon y vieron, analizaron que esa relación de proletario o de obrero y propietario, o de burgués y proletario, se podía también migrar hacia otros sujetos políticos, como por ejemplo las luchas identitarias, las luchas raciales, las luchas por el género, entre muchas otras luchas como migrantes y locales, como musulmanes y cristianos, porque en cada una de las relaciones sociales, en cada una de las formas como la sociedad se organiza, existen unas minorías o existen grupos, sectores que son vulnerables. Entonces, a través de la aplicación del marxismo, a través de muchos actores, autores como Gramsci, que es uno de los principales actores que fue como el precursor del marxismo cultural, estipularon un marxismo ya no que responde a los cambios económicos solamente, sino también que buscaba un cambio en la cultura. Ellos manifestaban que si se cambia la cultura y los poderes hegemónicos culturales, como son los sistemas de creencias, o también la educación, los medios de comunicación, entre otros, si tú cambias estos sectores, planteaban una guerra de trinchera, si tú cambias estos estamentos, se me escapa el nombre ahorita, pero son como estas etapas, al final el poder político va a cambiar por añadidura, diferente a lo que propone Marx, que es una conquista a través de la dictadura del proletariado, la conquista del gobierno, y de ahí toda la sociedad cambiaría por consecuencia, porque para Marx lo más importante era lo económico, lo material. A través de un cambio económico se cambiará la cultura, porque la cultura responde a un poder imaginario que mantiene estructuras de sublevación del hombre contra el hombre. Entonces, el marxismo cultural es un cambio de enfoque, un marxismo que busca cambiar la cultura para luego cambiar las relaciones productivas. Pero no me voy a extender mucho, no los quiero aburrir, y el tema es que Pamela nos explique un poquito más qué es el marxismo cultural según tu punto de vista, Pamela. Si me dices que no es lo que yo dije, está bien, lo acepto. O si quieres aportar un poquito más, somos todos oídos. La palabra es tuya, Pamela. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Mira, yo tengo un punto de vista un poquito diferente que se enfoca en irnos todavía más atrás y analizar detalles que normalmente la mayoría de la gente no se detiene a ver. ¿Y a qué me refiero por estos detalles? La primera parte sería comprender qué es realmente el marxismo como tal, más allá del marxismo cultural. Y entonces aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay un preámbulo al manifiesto en español comunista que la Liga de los Comunistas, la cual solo podía existir, por supuesto, de forma secreta,
creó este manifiesto para poder hacer públicos sus planes e intenciones hacia todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Marx no fue el pensador intelectual, genio, etcétera, que le consideramos, sino que tenía a todo un, por decir así, equipo de gente detrás que existía antes que él, que le contrató para poder escribir este manifiesto y hacer públicas las intenciones de ellos. ¿Y quién financió a Marx, por ejemplo? Pues hay quien dice que si los Rothschild, que si los Rockefeller, etcétera, etcétera, pero quien tenemos por seguro que sí sabemos que sí fue Engels, Federico Engels o Engels, no sé cómo le quieran llamar ustedes, hay un debate en cómo decir su nombre, pero el caso es que Engels también escribió muchos documentos cortitos, largos, de todo, que son bastante significativos y que la gente también pasó por alto, porque Marx es el foco de atención. Y Engels escribió un documento específicamente que a mí me encanta poder estudiar y leer, que es muy cortito de hecho, en donde explica que precisamente la meta del comunismo es primero establecer una democracia y después de que se establece la democracia, que es el paso número 1, entonces empezar a hacer cosas, por ejemplo, subir los impuestos progresivamente, educar a la gente a expensas del Estado, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que no haya nacionalidad, que no haya religión, que no haya identidad, que todo esté como dicho con mis propias palabras, que él no lo dice explícitamente, pero a mi punto de vista está implicado eso, hacer un solo gobierno mundial donde no exista pues prácticamente ninguna identidad humana y que nosotros seamos, como por decir así, la nueva raza esclava. Que eso es bastante interesante de ver porque es lo mismo que dice en Apocalipsis, que va a pasar después de que Dios nos salve. Y ese plan también está planeado actualmente, y si es que no ha habido ningún cambio en su agenda, para 2049. Y eso fue lo que a mí más me sorprendió, porque yo no consideraba tanto la Biblia ni nada de eso, pero sí consideraba todo esto que tengo aquí, todos los libros marxistas, todo eso, y conforme los fui estudiando y los fui leyendo, pues yo me lo sabía de memoria y yo sabía, estos son sus planes. Y luego cuando vi Apocalipsis y me di cuenta que era lo mismo, se me explotó el cerebro, literalmente. Es impresionante. Pero bueno, volviendo al tema, si nosotros realmente nos ponemos a analizar a profundidad el comunismo, socialismo, marxismo, globalismo, corporativismo, feminismo, ecologismo, veganismo, como tú le quieras llamar, todos estos movimientos siempre existieron, pero no es que sean, ¿cómo decir? Cosas diferentes, sino que son una misma cosa con manifestaciones distintas. Dicho en un resumen, y que esto también lo explica muy bien cualquier comunista, pero a mí especialmente me encanta leer a Mao Zedong, y no digo que lo admire, sino que me encanta porque pues me da conocimiento para hacer lo que hago y entender y más. Es que el marxismo es una forma de ingeniería social. ¿Para qué? Para abolir las propiedades privadas y conducir a las masas a que pierdan su identidad y por lo tanto sean altamente manipulables. Entonces, esta ingeniería social existió desde siempre, o sea, desde Babilonia, de que vamos a hacer un solo gobierno mundial y Dios no nos va a castigar y no sé qué, y vamos a conducir a todos a que estén aquí haciendo lo que queremos nosotros, etcétera, y ha seguido existiendo. Entonces, la cosa es que a través del tiempo tiene diferentes nombres, pero tiene los mismos principios. Por ejemplo, divide y vencerás, o distracciones, o cualquier otra cosa. Siempre son cosas bastante similares, como patrones. Y la cosa del marxismo, y esto también lo dice Engels, él explica que Marx, dentro del manifiesto comunista, de hecho el manifiesto es el libro menos confiable para estudiar el marxismo, porque Engels explica que es incompleto,
y que lo debían de reescribir desde cero. ¿Por qué? Porque esa forma, por decir en mis propias palabras, de ingeniería social, solo aplicaba a esa sociedad objetivo en ese momento. Sin embargo, si tú quieres ir a otra sociedad objetivo con otras condiciones sociales, tienes que cambiar por completo tu estrategia de guerra psicológica para llegar al objetivo. Entonces, esto fue lo que él dijo. Y esto es muy importante porque lo que nos da a entender en ese, cuando escribió eso, y lo, que él mismo lo dice, es que el marxismo es marxismo siempre y cuando se respeten los principios del marxismo. Entonces, todo esto es bastante interesante de ver y por supuesto que los principios del marxismo, si nosotros analizamos, existen ciertas características dentro de todas las sociedades marxistas, sin excepción, que incluyen pero no se limitan a cosas como, por ejemplo, pues obviamente la lucha entre opuestos, la lujuria, ya sea que si en un régimen se permite la homosexualidad o no. Voy a decir que en China, por ejemplo, no se acepta la homosexualidad, pero hay abundancia de lujuria en tema de adulterio y de que todo el mundo se acuesta con todos, todos tienen esposas, pero todos tienen novias y amantes, o novios y amantes, esto es de lo más común en China, y en cada sociedad comunista ha existido así. Existe, por supuesto, como característica principal la envidia. ¿Por qué? Porque de la envidia nace la lucha del camarada marxista, porque como el otro tiene y él no tiene, entonces prefiere que nadie tenga siempre y cuando sean iguales, ¿no? Envidia lo que el otro tiene y por lo tanto le quiere destruir. Entonces, así sucesivamente existen varias características, incluyendo, por ejemplo, la soberbia, que la soberbia es también muy importante porque el comunista se jacta de una superioridad moral que le da la autoridad de tener la razón y conducir al pueblo hacia una dirección. Entonces, así sucesivamente. Y el caso es ese, ¿no? O sea, el marxismo, desde mi punto de vista y su verdadera naturaleza, es una serie de estrategias de guerra psicológica para conducir a las masas a abolir las propiedades privadas, cueste lo que cueste. Y por medio de abolir las propiedades privadas, se considera propiedad privada desde Engels, que lo escribió antes de que se publicara el Manifiesto Comunista, hasta los comunistas más modernos. Son propiedades privadas cosas como la moralidad, la ética, la creencia en Dios, la educación en tu familia o en una escuela, por decir privada, tener un propio negocio. ¿Y qué son estas propiedades privadas? Pues por supuesto cosas que tú construyes con tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo, con el sudor de la frente. Por ejemplo, tener fe en Dios cuesta, porque tienes que tener autocontrol, combatir los impulsos, hacer todo tipo de cosas. Trabajar cuesta, entonces un comunista no quiere trabajar porque todas las responsabilidades, todos los compromisos, todo esto lo ve como una opresión. Y al verlo como una opresión y no ser capaz de hacer nada por sí mismo es un inútil. Y un inútil pues está atenido al régimen, porque el régimen proveerá, el régimen le va a mantener, le va a dar una vida. Y entonces así también es como el régimen se perpetúa a través del tiempo y crece. ¿Hasta qué grado? Pues hasta el grado de que, pues Engels también dijo, por ejemplo, que en una sociedad comunista el mundo sería gobernado por organizaciones que sean mundiales. O sea, por ejemplo, yo lo veo como organizaciones no gubernamentales, por decir la OMS. Cuando sucedió lo de la pandemia, ¿qué pasa? Ellos decían un decreto completamente cuestionable y falso. Y todo el social, por así decir, al nivel macro, porque el que no sigue las regulaciones sufre las consecuencias, que esto es también parte del autoritarismo, ¿no? Que Engels también habla sobre esto. Él explica que a pesar de que el comunismo busca abolir el Estado, que eso es algo muy importante de comprender y que en Latinoamérica todavía no lo tenemos claro. ¿Y por qué busca abolir el Estado? Porque cuando el Estado debe de existir para abolir todas las propiedades privadas y cuando las logra abolir, se tiene que abolir a sí mismo y como que adjuntarse a un solo gobierno mundial. Todas las poblaciones objetivo del mundo están pasando por ese proceso diseñado, ¿no? Entonces,
haz de cuenta que Engels habla sobre eso y habla que a pesar de que el comunismo busca abolir el Estado, el autoritarismo siempre va a tener que existir. Entonces, bueno, tal vez me extendí bastante, pero son temas que me encantan y para mí eso es el marxismo o el marxismo cultural, ¿no? Otra manifestación de lo mismo. No te preocupes, Noel, estamos aquí para escucharte. Impresionante tu respuesta. Muchos puntos que me gustaría tocar. Entre otros, tú decías que el marxismo está basado en, decías algunos valores, en la soberbia, bueno, antivalores. También podemos hablar del resentimiento y también podríamos hablar de la envidia. O sí, la envidia también un pilar fundamental. El odio también, el odio de clases, la lucha de clases. Marx decía que la historia de la humanidad se la puede resumir como una lucha de clases y a través de las múltiples etapas de evolución social, como manifestaba él, siempre había una lucha de sometidos y sometedor, o oprimidos y opresor. Eh, por eso decía yo que esa lucha se extrapolarizó a diferentes aristas como hombre-mujer. El hombre somete a la mujer, o el blanco somete al hombre de color, o el heterosexual somete al homosexual. Entonces, siempre tú cuando hablas con un marxista te topas con una persona que califica a las personas por etiquetas. Es una persona, el asunto y la pregunta sería, ¿cuándo esa visión, o sea, nadie puede saber si yo soy completamente proletario o soy completamente burgués? ¿Cómo Marx, cómo la sociedad determina quién es proletario y quién es burgués? Si mi padre tiene una empresa y mi madre es proletaria, entonces yo soy mitad burgués, mitad proletario. Entonces es un poco irónico, estos no son palabras mías, son palabras del profesor Peterson, que es un gigante de Sí, hablar de yo todo me esto. río porque tienes razón, o sea, me da Sí, gracia sí. que realmente No, lo que dices es real. sí, a mí también me da risa, pero es verdad, o sea, y si yo soy mitad mestizo y mi papá fue español y mi mamá fue indígena, entonces, ¿yo qué estoy, con los supremacistas blancos o soy indigenista? Entonces, la sociedad, nadie es completamente burgués y nadie es completamente proletario. Otra cosa interesante del marxismo, uno de los puntos flacos, es también el buenismo del lado de los oprimidos, entre comillas. Siempre van a manifestarte que las minorías son buenas y las mayorías o los propietarios de las empresas son personas que no tienen valores. Y siempre van a dibujar a un propietario, a un burgués, como un gordito, con una hamburguesa, que está sentado encima de una silla, y los proletarios lánguidos sosteniéndolo y bueno, dándole un poquito de viento. Entonces, ese buenismo de que por ejemplo, siempre te van a manifestar que el grupo LGTBI ellos tienen valores, son buenos, ellos son los nobles, ellos son las víctimas, y los heterosexuales son los malos, son los opresores. Si tú divides a la sociedad así, dándole simplemente por su condición, no hay nada más racista en este mundo que juzgar a una persona solo por su condición étnica o sexual o identidad aparente. Las personas no son buenas o malas por el grupo étnico que pertenezcan, sino por sus valores espirituales y morales. Entonces, el marxismo divide a las personas simplemente por dónde naciste, por dónde veniste al mundo. Y es algo muy, si lo vemos de una manera ya objetiva, es algo muy tonto, muy limitante, muy estúpido. Otro de los puntos que Marx hacía, tocando el vuelo, siempre él manifestó que los sometidos, en este caso los proletarios, por ley natural, iban siempre a vivir peor, iban siempre a ser más pobres, iban siempre, y sus hijos siempre serían proletarios, que ellos jamás iban a tener movilidad social.
jamás iban a salir de su desarrollo. Ellos prácticamente los sometían a ellos como una clase inferior que no tiene la posibilidad de crecer porque las estructuras sociales conspiran en contra de ellos y que es imposible que ellos crezcan porque la sociedad y el pensamiento burgués no lo va a permitir. O sea, como que hay una especie de orden cosmológico que conspira en contra nuestra. De esa manera podemos decir que el comunismo también es el mismo pecado de Adán y Eva. O sea, cuando le pregunta a Dios a Adán y le dice, ¿por qué comiste la manzana? Y Adán dice, me la dio Eva. Entonces, el comunismo es lo mismo, es la postergación de la responsabilidad. Es, ¿por qué tú eres pobre? Porque yo vivo en una sociedad capitalista. De esa manera no tienes ninguna responsabilidad moral para enfrentar la vida y crecer. Simplemente llegas a un conformismo y decir, hay que hacer una revolución. Porque si no hay revolución, y la palabra revolución es una palabra muy utilizada por Gramsci, y es una palabra muy, muy importante en el comunismo. O sea, el que no hable de revolución en el comunismo no tiene cabida. El Che Guevara siempre hablaba de revolución. Él también no hablaba solo de una revolución en la ley, sino una revolución social, cultural. La ley es muerta si no hay un cambio social. Decía Gramsci, nosotros no queremos un país comunista, queremos comunistas. Y es distinto, porque los comunistas son personas y el país comunista solo es un gobierno comunista. La sociedad cubana jamás se puede decir, en términos generales, fue comunista, porque si tú hablas con un cubano, te das cuenta que él tiene ideas de clase, tiene conciencia de clase, respetando a los cubanos. Claro, algunos sí son creyentes, muy convertidos y defienden mucho el régimen, pero se diría que una debilidad de las grandes sociedades comunistas fue esa. La conciencia de clases no fue abolida en los pensamientos de los proletarios, sino ellos siguieron pensando como burgueses en algún sentido. Y de aquí va la pregunta. Entre los puntos que he tocado, ¿qué debilidad más le encuentras al marxismo? ¿Qué otra contradicción? Porque ya en el siglo XXI, actualmente, ser comunistas, o sea, ser comunista es algo para mí de jóvenes. Ya entras a una edad adulta, no creo que una persona sensata podría pensar y decir yo soy comunista 100%. ¿Encuentras algo rescatable en el comunismo? También sería una pregunta. ¿Crees que hay valores en el comunismo? Porque siempre hay valores en toda la teoría. Yo también encuentro valores en muchas teorías que son descalificadas en el siglo XXI. Pero la pregunta es, ¿encuentras una contradicción adicional a las que dije en el comunismo y encuentras valores positivos en el comunismo, Pamela? Sí, mira, primero voy a empezar por la parte de los valores positivos, como para introducir un poco el tema. Y creo que sí le encuentro bastantes valores positivos y de hecho son cosas que nosotros como derecha carecemos y tenemos que aprender y poner en práctica. Algunas de esas cosas son, por ejemplo, la determinación, la entrega. O sea, ¿por qué? Porque el comunismo también se comporta como una religión o como una secta en el tema de que las personas vacías por dentro, que no tienen ninguna identidad, sufrieron traumas, se sienten abandonadas por sus padres, por Dios, por el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran el movimiento marxista, llámale feminismo, ecologismo, veganismo, comunismo, el que tú quieras, y se están trascendiendo a sí mismos, que es lo que uno hace por medio de la religión, a través de ese movimiento, ayudando a las mujeres, ayudando a los animales, ayudando al planeta. Es como en el catolicismo, en el cristianismo, incluso en el budismo vas a hacer caridad, vas a ayudar a los pobres, vas a hacer esto, el otro. Es parte de la experiencia de vida de un ser humano. Y el comunismo provee todo lo que provee una religión recta, pero en forma corrupta, que si te fijas es como una dualidad entre Dios y Satanás, que hasta esto Carlos Marx también se declaró a sí mismo un satanista y que trae el paso de la muerte a través de la revolución y trae también el infierno a la tierra a través del comunismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues dentro de esta lucha que ellos tienen para trascenderse a sí mismos en esta vida y reemplazar la religión, tienen una determinación y una fuerza y una potencia que muchos de nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos que aprender este tipo de entrega,
si realmente queremos servir a Dios y entonces hacer las cosas que nos mandó a hacer a esta tierra, ¿no? Eso es lo que yo pienso en primer lugar como una fortaleza que ellos tienen y nosotros no. Y yo pienso que además tienen mucho conocimiento, como ya había dicho, del comportamiento de la sociedad real. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho de que, ay, sí, el internet y hacer videos y fotos y todo, y la teoría, y eso está muy, muy padre, pero los marxistas se van a la práctica, van, capacitan gente, les ayudan a hacer la revolución en la calle, hacen conciertos, exposiciones de arte, eventos deportivos, lo que sea para reclutar más camaradas. Eso es también una fuerza muy fuerte, o sea, nosotros tenemos que aprender de eso, tenemos que estudiarlo, tenemos que aplicar todas sus estrategias de ingeniería social, siempre obviamente con ética y con virtud, eso es lo más importante. Entonces, dentro de todo lo que digo, ellos son muy inteligentes, muy entregados, y es lógico que esto suceda. Cuando tú sabes que vas a perder, el marxismo no es así. El marxismo es la otra cara que más bien se pone las pilas, hace lo que sea necesario y no va a tomar ninguna oportunidad de que el enemigo lo venza, sino de que lo va a destruir por completo antes de que el enemigo tenga la oportunidad de despertarse. Entonces, por eso nos tenemos que despertar ya y empezar a hacer cosas al respecto. En cuanto a debilidades, dentro de su fuerza está su debilidad. Eso es lo que yo he pensado muy comúnmente. ¿Y a qué me refiero? El marxismo tiene que hacer muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque tiene que sostener una mentira. Tiene que hacer que las cosas sean antinaturales. Tiene que sacar a la gente de su verdadero yo y meterlo en un yo vacío. Todo esto, ¿no? O sea, es decir, que intenta voltear las cosas al revés, que ese es el significado de la palabra subversión, que la subversión ideológica es la palabra de una estrategia que usan de guerra psicológica. Entonces, esa es la debilidad del marxismo, ¿no? Que tiene que crear algo falso, manipular, controlar. Entonces, ¿qué pasa? Siendo así, ahí está nuestra fortaleza, que nosotros como el lado recto, el lado creyente, el lado verdadero, el lado bondadoso, el lado misericordioso, el lado real, nuestro único trabajo es que las cosas se vuelvan como deberían de ser. Y la verdad siempre sale a la luz. Es muchísimo más fácil que tú hagas que no sé, voy a inventar, que un perro sea un perro a que un perro sea un gato, ¿no? O sea, es evidente. La cosa es de que ya hemos caído tan bajo en este hoyo de lavado de cerebro, porque realmente es así, que a lo mejor nos va a tomar un poquito de trabajo, pero eventualmente todo va a caer por su propio peso y la verdad tiene que salir a la luz. Entonces es lo que hay que concentrarnos, esa es nuestra fortaleza. Y si nosotros, porque miren, aquí hay un tema que yo he estado estudiando mucho últimamente y que me gustaría introducir brevemente, pero básicamente he estado estudiando mucho sobre el trastorno narcisista. Y el trastorno narcisista es de una persona que tal vez vivió un trauma muy fuerte, por ejemplo, que se le murió un ser querido, que sus papás se divorciaron y fue muy traumático, o algún otro trauma. Entonces crece, o tal vez él también o ella tuvo papás narcisistas, algo así. Crece y ¿qué pasa? Quiere que todo el mundo se adapte a él. Él hace algo malo, pero le echa la culpa a alguien más porque él tiene la culpa. O sea, por ejemplo, yo voy a rayar todo este edificio y tú tienes la culpa de que yo lo haya rayado. O no sé, por ejemplo, el narcisista voltea todo y siempre se hace la víctima a pesar de que él es el que está haciendo las cosas malas. O sea, todo esto, lo que yo me di cuenta finalmente es que la manifestación social de lo que ocurre ahora mismo, y obviamente el narcisista existe porque le han arrebatado su identidad, sus valores morales y religiosos, le han arrebatado como su capacidad de ser un ser humano, ¿no?
básicamente, le dejan vacío. Entonces, actualmente existe esa dinámica social en la que es un oprimido y un opresor. El narcisista tiene presas a las que oprime y él es el opresor, pero se hace el oprimido, que es la forma en la que actúa también el comunismo. Entonces, esta dinámica social existe en general y es la dinámica también en la que ha caído la derecha. Y esta, ¿por qué? Porque nosotros nos hacemos también, somos las víctimas, por decir así, de los narcisistas, que nos pisotean y luego dicen que somos los malos. Sí, obviamente esto sucede. Pero si nosotros nos metemos a psicología y analizamos el patrón de comportamiento de un narcisista, que es lo mismo que digo que es el fundamento de la ingeniería social, se basa en que te da un estímulo para que tú tengas una reacción. Entonces, el narcisista o el opresor, por ejemplo, digamos, los comunistas, las feministas, la élite, el gobierno, los, no sé, como le quiera, el diablo, o hay quienes hasta dicen que si los reptilianos y el gobierno alienígena del Deep State de Estados Unidos, yo no sé cómo tú le quieras llamar, ese opresor que todos identificamos, nos está dando un estímulo y en cuestión personal, el narcisista también te da un estímulo con una reacción esperada. Entonces, si tú reaccionas enojado, haciendo un berrinche, o feliz, enamorado, o no sé, reclamando, quejándote, todas esas respuestas ya las esperan de ti. Y eso es lo que explica Mao Zedong, que él lo llama conducir a las masas. Que tú les pones un estímulo cualquiera que sea, por ejemplo, un cambio de precio en el mercado, una noticia, no sé, cualquier cosa literalmente que tú pongas, ya hay una respuesta esperada. Y esas también son ecuaciones del comportamiento humano de las masas, que por medio de que, por decir, hacen algo las feministas, esperan que nos enojemos. Esa es la respuesta que ellos quieren. Ahora, volviendo al tema de que si nosotros nos metemos a estudiar el comportamiento de un narcisista, la única forma de poder salir de ese círculo vicioso y como resolver los problemas es no dando esa respuesta esperada. En otras palabras, no podemos ser víctimas de la ingeniería social, sino que tenemos que tener una mente calmada, estratégica, paciente y táctica que nos permita tomar decisiones racionales en momentos en los que quieren apelar a nuestra emoción para que tengamos una respuesta irracional. Y cuando nosotros como derecha logremos hacer eso, que es básicamente organizarnos y dar respuestas planeadas ante los estímulos que nos plantean, entonces aquellos que nos oprimen realmente ya no van a saber qué hacer y ya no van a poder hacer nada. Nosotros, más allá de estar quejándonos y pidiéndole al gobierno que hagan leyes más justas, tenemos que empezar a resolver las cosas por medio de la iniciativa privada. Por ejemplo, ¿sabes que las feministas están locas? En vez de criticarlas, me voy a poder a darles cursos a todas de desarrollo humano, sin decirles que soy de derecha, sin decirles nada. Simplemente voy a ir y les voy a ayudar. Oye, ¿sabes qué? Hay pobres. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a callar la boca, voy a ir y les voy a ayudar. Oye, ¿sabes qué? Es que a los niños les están dando clases de género o no sé qué. Bueno, ¿sabes qué? En vez de estarme quejando y estarle exigiendo al gobierno, que ese es el comportamiento de un comunista, de un inútil, porque bueno, tampoco me quiero ir tan extrema porque sí sirve ir al gobierno y todo y es algo necesario privada. Nosotros somos realmente lo que es el capitalismo y también lo que nos pide Dios y lo que es la virtud o la racionalidad y la inteligencia, que es al mismo tiempo que tú estás resolviendo una necesidad del mercado o algo malo que está pasando en la sociedad, te estás enriqueciendo y todos ganan. ¿Por qué? Porque por medio de hacer el bien, a todos les puede ir bien. O sea, realmente es así. Entonces, nos han lavado tanto el cerebro a la derecha que nos han hecho sentir impotentes, que no podemos hacer nada, que estamos condenados, que quién sabe qué va a pasar, cuando en realidad todo está en nuestras manos. Y eso es lo que no quieren que nos demos cuenta. Y esa es nuestra fortaleza escondida, que si descubrimos, vamos a tener éxito.
Muy bien, Pamela, sensacional tu intervención, increíble, tocaste muchos temas, muchas cosas interesantes. Me voy a quedar con, el cristianismo siempre fue un llamado al cambio personal. Jesús vino a la tierra y buscó a los hombres que no incitó a una revolución social, no incitó a la toma de armas, ni a vencer al imperio romano, sino Jesucristo dijo que hay que reconquistarnos a nosotros mismos, que el reino de los cielos vive dentro de nosotros mismos, y que en última instancia el reino de los cielos es una realidad futura, escatológica, es una realidad eterna, divina, que mientras estemos aquí en la tierra se puede iniciar la construcción del reino de los cielos, pero finalmente esa realidad de un reino donde no existe llanto, dolor, sufrimiento, muerte, en la tierra no la vamos a poder construir debido a múltiples factores, entre otras cosas la muerte. Y el pecado. El Si pecado nosotros pecamos, no podemos aspirar a la perfección. Tenemos que trascender pues no sé, esta dimensión, este plano, como ustedes le quieran llamar, pero el caso es de que la Tierra siempre va a ser así, es lo que tenemos que aceptar. Y perdona que te interrumpa, pero solo quiero mencionar algo para que la gente lo pueda tomar como un ejemplo, y es de que, por ejemplo, Lao Tzu, Confucio, y un montón de personas más que se consideran como seres iluminados en Oriente, trabado. Sí, sí. Lo que ellos se enfocaron fue en enseñar moralidad a todos los seres humanos. Y si nosotros hacemos eso, si nosotros enseñamos moralidad y no lucha, sino moralidad a todos los seres humanos, cualquier problema social que exista se va a resolver y cualquiera fácilmente se va a poner de nuestro lado. ¿Por qué? Porque van a aprender a amarse a sí mismos y ya no van a tener que recurrir a ningún otro lado para llenar vacíos que ellos tengan. Entonces hay que enfocarnos mucho en eso. Exactamente. Me parece que de ahí el punto que tocamos anteriormente, de que el comunismo también desliga al hombre de la responsabilidad personal que tienes para buscar el crecimiento personal, buscar el nirvana, según algunas religiones, o buscar esa santidad, según el cristianismo, que es la perfección de todas las virtudes del hombre. Nunca sabremos qué sucedería si el hombre fuera bueno realmente. Por ahí podrías hacerte Buda o podrías hacerte, según algunas religiones que respeto, somos cristianos católicos, o podrías llegar a ser como la Madre Teresa de Calcuta, pero sin necesidad de ninguna ideología que te promete la utopía, te promete un mundo feliz, te promete un mundo donde el león pueda convivir con el ciervo y el tigre pueda convivir con el cabrito. Entonces, ese mundo no va a suceder aquí. Lo que sí podemos nosotros, en lo personal, en lo individual, buscar una justicia, hacer justicia con nosotros mismos, ¿sí? Y también, como decía un escritor, un filósofo español, si tú limpias la vereda de tu casa y cada persona en el vecindario haría lo mismo, tendríamos una ciudad más limpia. Entonces, el comunismo en grandes rasgos busca conquistar el poder, pero el problema, que uno de los principales problemas por lo cual el socialismo no funciona, es precisamente por eso, que las personas humanas que tienen buenas intenciones, que en última instancia el comunismo tiene buenas intenciones, pero el corazón humano tiene intenciones diversas y tiene intenciones egoístas. El corazón humano, nada es más inescrutable que el corazón humano, decía en Jeremías, decía Dios, porque el corazón humano hoy desea algo y mañana no desea otra cosa. Aparte, el deseo de supervivencia personal, el deseo de cuidar a tu familia, eso jamás se va a morir. Por lo tanto, ¿cómo quieres que una persona tenga un pensamiento comunitario, social,
cuando una persona siempre va a velar por los suyos, y primero los suyos, primero él, después su familia. Es como un instinto natural. Entonces, el problema de los modelos económicos no son los modelos económicos, muchas veces son las personas. Las personas terminan de destruir todos los modelos económicos que han existido por su ambición, por su egoísmo, por su, por su pensamiento muy individualista, etcétera, etcétera. Entonces, al momento que la persona hace política, no se libera de su naturaleza egoísta, porque nosotros como economistas sabemos que el hombre prima la necesidad de satisfacer necesidades personales y reducir el dolor y aumentar el placer. Claro que es una visión muy economicista, es una visión, sería muy neoliberalista para algunos, bueno, eso es otro tema, pero sería una visión muy reduccionista del hombre, un hombre muy calculador, muy frío, pero en última instancia es eso, el hombre no va a dejar sus necesidades de lado, sino que si ve la posibilidad de aumentar su bienestar, no va a escatimar esfuerzos para hacerse del poder para beneficio personal. Entonces, esa es una debilidad del marxismo, que los gobernantes no gobernaron para su pueblo, sino que todo fue al revés. El pueblo se convirtió en un esclavo del gobernante, y el pueblo que votó al gobernante, finalmente el gobernante no pensó en el pueblo, y simplemente estos hombres, como decía el Papa Francisco, llegan al poder con el pueblo, pero no para el pueblo. O sea, entonces, es un problema del marxismo que hablan de una revolución de las masas, pero finalmente se forma una nueva cúpula, nace una Sí, nueva cúpula, nace una nueva monarquía. Es extraño porque el marxismo contradice todo esto, pero lo podemos ver en todas las dictaduras comunistas. en China, sobre todo en China, es una dinastía. China, por ejemplo, algo te quería preguntar de esto. ¿Tú consideras que China es un país democrático? ¿Cómo es el sistema de elecciones en China? Ah, bueno, mira, China es una democracia centralista, pero mira, aquí si nos vamos muy, 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 muy profundo al tema, muy, muy, muy profundo, eh, voy a decir esto. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios quiere que la tierra sea lo más semejante al cielo posible porque nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Y en el cielo hay un rey, que es Jesús. Entonces, siendo así, para mí, la forma correcta de gobierno es una monarquía en donde el rey gobierna para su pueblo, para el bien del pueblo, o sea, sirve. Entonces, este es un punto de vista mío, que a lo mejor está muy lejano de la realidad, etcétera. Pero ¿por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente, porque en la democracia, cualquier tipo de democracia que exista, es es el primer paso hacia el socialismo que conduce al comunismo, que conduce al globalismo. Entonces, China en su constitución, por ejemplo, si nosotros vemos, se llama a sí mismo una democracia centralista, se llama a sí mismo socialista, se llama a sí mismo dictadura del... Porque todas estas cosas en realidad no se contradicen entre sí. O sea, por ejemplo, una dictadura como China puede ser democrática, pero el sistema democrático no es igual. Es un poquito diferente. Por ejemplo, tienen la Asamblea General y luego de ciertas personas proponen a alguien para que sea secretario general y presidente. Ahorita Xi Jinping es ambas cosas, tanto secretario general como presidente. Y aparte, eliminó una ley que se trata de que un presidente solo puede ser presidente por 10 años. Entonces, tal vez se vaya a reelegir. Entonces, la cosa es de que en una dictadura, perdón, democracia, que se me figura un chorro en la democracia participativa que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México, lo que hay en China, pero bueno. El caso es de que esta democracia, Mao Zedong lo define muy bien, o sea, que va a existir esa democracia, pero que el partido tiene que conducir a la gente a hacer y pensar
lo que el partido quiere para que no existan ideas erróneas. Entonces la democracia, cualquier democracia y más una democracia comunista, es una democracia ficticia, en donde se le conduce a las masas a perpetuar al partido y a abolirse a sí mismas por medio de perpetuar al partido. Entonces eso es algo muy interesante que yo he notado a través de mi lectura de Mao Zedong, que todo es un lavado de cerebro para beneficiar al partido en cualquier parte del mundo y que por eso y por las lecturas de Engels y todo, yo pienso que la monarquía debería de ser lo correcto y lo que más se parece al orden divino que Dios quiere que exista en la tierra. Es arriesgado hoy en día, con el siglo XXI, manifestar que estamos a favor de la monarquía. En lo personal, me reservo el derecho a la opinión. Si vamos a la doctrina católica, exactamente, o sea, si el reino de Dios es un reino, no es una democracia. Entonces, es un reino donde Dios es el rey, nosotros somos sus siervos, como la Virgen María, es aquí la esclava del Señor. Y Él nos creó a nosotros. Nosotros no pedimos nacer, entonces Él nos dio la vida. Pero es raro, porque Él nos dio la vida, no nos pidió permiso para darnos la vida, pero como decía San Agustín, Él no te puede salvar sin tu permiso tampoco. Entonces, Exacto. necesitamos tener una colaboración, una sinergia con el Creador para alcanzar esa salvación, para que la gracia de Dios resida en nosotros también. Entonces, la Iglesia Católica también, la jerarquía católica no es una democracia parlamentaria, no existe un parlamento. O sea, la elección del Papa no es por voto nacional, no es que los cristianos vamos a las urnas a elegir al sumo pontífice, o sea, nada que ver, es por revelación divina, el colegio apostólico, el conclave a través de los cardenales, Sí. a través de revelación del Espíritu Santo en ese Y momento. fíjate, hasta en China, ¿verdad que en China han existido diferentes dinastías, que si la Song, que si la Tang, que si la no sé qué? Todas han tenido un estilo de vestimenta diferente, una cultura diferente, todo esto. ¿Y por qué? Mucha gente se lo pregunta. Y es porque, según diversos entendimientos y algo que yo les comparto, es que cada manifestación de cada dinastía fue una manifestación de un reino de Dios. O sea, un reino de Dios tiene esta cultura, se manifiesta en la tierra. A la siguiente dinastía tienen otras iluminaciones y otras, ¿cómo se dice? Sí, o sea, como del Espíritu Santo, haz de cuenta, pero que se manifiesta diferente en Oriente y tienen una nueva cultura, con un nuevo entendimiento. Y lo más bonito es que en China, pues sí, siempre ha existido como en todas partes la opresión, la masacre y todo esto, pero también es uno de los lugares donde ha existido más virtud y más como introspección y yo realmente cuando lo estudio me doy cuenta que es lo mismo que enseña Jesús, hasta incluso con las mismas palabras. Incluso usan la palabra rectitud, incluso dicen que existe un león con alas, incluso dicen que existe un Dios con muchos ojos en todo el cuerpo que está ahí cerca del trono de Dios. Incluso dicen que existe un dragón de 7 cabezas que es la maldad, que es rojo. O sea, incluso dicen que el demonio rojo amenazó, por ejemplo, a Buda, y que le dijo que iba a traer como el desorden a la tierra y no sé qué, y no sé qué. O sea, todo esto es lo que a mí me llama bastante la atención. Y ya para concluir todas las ideas que hemos estado rebotando por mi parte, la conclusión sería que si nosotros queremos terminar con el marxismo y la lucha de clases, tenemos que recordar algo fundamental, que todos, antes de ser marxistas o conservadores o de derecha o de izquierda, somos humanos. Y al humano se le ama y se le respeta y se le tiene compasión. Cuando nosotros aprendemos a ver así a nuestro enemigo, cuando lo aprendamos a amar, lo vamos a desarmar y va a finalmente comprendernos, a escucharnos y a unírsenos. Eso es lo que yo estoy 100% segura. Entonces,
reflexionemos sobre este punto todos. Muy bien. El tiempo se nos viene encima, ha sido, cuando las cosas son buenas, duran poco, como dice. Y ha sido excelente la participación de Pamela. Eh, Vamos a hacer las 3 preguntas de nuestros suscriptores para ella y luego damos por finalizado esta lindo, más que entrevista, conversatorio, compartir ideas, sobre todo una mesa redonda, que de mutua edificación. Creo que más ella, porque su bagaje de conocimiento es increíble y cada tema que toca es como que me cuestiona, me ofrece a mí 100.000 preguntas más. Por ejemplo, en el tema de la democracia, eso es un tema entero, pues eso podríamos ir un día, porque la democracia, por ejemplo, podemos hablar de Tocqueville, podemos hablar de muchas personas que han tocado sobre este tema, y la democracia en Estados Unidos, la democracia representativa, la democracia directa, la democracia indirecta. Es interesante, pero eso sería para otro programa, otro momento, y ahorita estamos hablando de marxismo cultural y trataremos de enfocarnos. Voy a hacer las 3 preguntas. La primera sería, eh, ¿qué ejemplos nos puedes ofrecer de marxismo cultural dentro de la cultura occidental? Entre muchos otros, que yo también podría decir uno, pero bueno, empieza tú, Pamela. ¿Qué ejemplo podrías encontrar en la cultura? Mi ejemplo favorito y que muchas personas pasan por alto y que no se reconoce es la lucha entre jóvenes o niños progresistas y padres conservadores. Esa es una lucha de clases y es una lucha cultural muy presente y que se está pasando por alto y que le tenemos que prestar atención. Pero por supuesto que existen todos los ejemplos también comunes que platicamos siempre, de hombre contra mujer, homosexual contra heterosexual, religioso contra ateo, pro vida contra feminista. Todas estas son luchas de Es clases. irónico porque todo lo que es jerarquía los comunistas odian. O sea, si el papá es el que tiene la patria potestad del hijo, ya eso está mal automáticamente. Para ellos el tema de desigualdad llevan hasta tal punto que todo tipo de sublevación natural, porque si tú eres futbolista tienes que someterte al técnico, es natural, es con natural, pero no, para ellos, no, tú tienes que hacer la revolución, tú tienes que ser el técnico. Y ahí viene ya el tema de merecimiento, no todos merecen ser técnicos, y no todos nos gusta ser técnicos. Si te gusta jugar, entonces vas a ser futbolista. Entonces, es irónico. Continúa porque quería tocar eso, que me parece irónico, pero sí es verdad. Sí, no, y de hecho estuvo muy padre lo que dijiste hasta, o sea, yo me río y la gente me dice, ¿por qué te ríes en momentos inadecuados? Y yo, no, es que no me estoy riendo de burlarme, sino me estoy riendo de que es relatable para mí, o sea, de que lo escucho y pienso, sí, sí es cierto, totalmente. Pero sí, básicamente todas esas luchas de clases e incluso la lucha de clases en la vida personal. O sea, por ejemplo, hay documentos que hablan sobre que en una sociedad comunista ni siquiera vas a poder vivir sin pelearte con tu vecino o con tu maestro o con tu amigo. O sea, básicamente los elementos marxistas existen tanto. ¿Sí se escuchó o no? No, no se escuchó. El último minuto no se escuchó. Este, este, Ah, ok. este corte fue largo, este corte fue largo. Ah, lo siento. Bueno, simplemente mencionaba que el marxismo, básicamente hay libros marxistas en donde se explica que en una sociedad marxista ni siquiera vas a poder vivir sin pelearte con tu vecino, sin pelearte con tu maestro, con tu amigo, con tus padres, que tal vez los demandes por cualquier motivo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en una sociedad existe la manifestación del marxismo tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y ese nivel individual a nosotros, a cualquier individuo que existe, le ha afectado. ¿Por qué? Porque estamos creciendo bajo un sistema escolar de educación a expensas del Estado, que es de adoctrinamiento para convertirnos en sujetos subvertidos y marxistas.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como derecha, creyentes, conservadores o cualquier categoría que tú te pongas, tenemos que mirar hacia adentro, pulirnos, purificarnos y deshacernos de todos nuestros elementos marxistas que nos puedan hacer cómplices inconscientes de lo que ellos están planeando. Es irónico porque también la sociedad, la palabra discriminación está bien satanizada, pero la discriminación es algo natural. O sea, ¿Sí? en en las aulas, hay discriminación. El que tiene más nota, tiene, o sea, es el mejor estudiante y el resto está por debajo, hay jerarquía, hay una especie de discriminación. El que tiene más nota va a ser becado, el que tiene menos nota no va a ser becado, pero el marxismo también entra aquí y muchos reivindicadores de partidos como Podemos en España estaban viendo la forma para que no exista el supletorio, estaban reivindicando la educación en este sentido. De alguna manera menoscaban erosionan la educación en sí, erosionan el nivel educativo, que es lo que sucedió en países como Argentina, donde en estas pruebas PISIS, creo, estas pruebas iberoamericanas que se toman para ver el nivel educativo está muy por debajo de lo que era antes. Y esto es porque también tratan de ayudar a la persona que tiene más problemas para obtener buenas notas, queriendo hacer el bien, tal vez terminan haciendo el mal, porque si el mejor estudiante no se lo premia por lo que hace, por el sacrificio, finalmente él se va a sentir desmotivado. Si lo premia al que es peor, entonces, ¿qué vale ser bueno? Hay un problema de recompensas y castigos que menoscaban la psicología humana, que en la sociedad tienes que premiar al que se esfuerza más. Entonces, el marxismo, como siempre trata de preocuparse por las minorías, es como una especie de Un política. proteccionismo absoluto, de que como unos papás sobreprotectores que tanto te protegen y tanto te protegen que te convierten en un inútil. Así es, o sea, y hay un libro que habla sobre esto que a mí me encanta, porque no solo habla sobre el problema, sino sobre la solución, que se llama Con agallas de Caroline Miller. Ese lo recomiendo demasiado, yo creo que todos lo tenemos que leer, porque precisamente Sí, muy bien, muy bien. Ay, con agallas. con agallas de Caroly. Carolina o Caroline en inglés, Miller. Miller. Es, ajá, Miller. Muy bien. Muy necesario. Ya saben, busquen ese libro, léanlo. Ha ser sensacional. No, no lo he leído tampoco, no tenía la bendición de leerlo, pero ya lo noté y en lo personal voy a tratar de comprarlo en Amazon, donde sea, y leerlo. Eh, Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, el marxismo, ¿cómo creen que va a existir un marxismo cultural si el marxismo es materialista, dialéctico? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Mira, yo pienso y lo he analizado mucho y lo voy a resumir. El materialismo se usa en el marxismo para la abolición de todo lo que les conviene. Por ejemplo, el materialismo histórico para abolir la historia y crear una nueva historia donde el partido es el salvador y todos los demás que no les gustan son opresores malvados que nunca más hay que volver a tener y hay que destruir. Luego, el materialismo prohíbe también la ciencia burguesa, que incluye cualquier ciencia que esté a favor de la existencia de Dios, de otras dimensiones, de fenómenos cuánticos o cualquier otra cosa que permita que el ser humano se ilumine y encuentre la verdad. Entonces, eso es por la parte del materialismo. ¿Y cómo va a existir un marxismo cultural? Pues bien fácilmente. ¿Por qué? Porque el marxismo cultural es abarcar muchas minorías con el mismo opresor que buscan eliminar al mismo opresor. Entonces, yo tengo una frase que menciono en un libro que estoy escribiendo y que no he terminado, por si me iban a preguntar, que se llama, si todas las luchas tienen un mismo opresor, no te confundas, son la misma lucha. ¿Por qué? Porque la cosa es hacer una ingeniería social que al final modifique la constitución, modifique las leyes, agregue más impuestos, etcétera, etcétera, y entonces eso se convierte en un país socialista y luego comunista. Por ejemplo, las feministas cambian las leyes,
Luego hay que pagar impuestos para pagar sus abortos, o no sé qué, no sé qué. Lo mismo con Black Lives Matter, lo mismo con los ecologistas y lo mismo con todos. Todos están haciendo al final lo mismo. Entonces, por eso existe el marxismo cultural y por eso no va a dejar de existir. Y esa es la diferencia entre el materialismo y el marxismo cultural. Y ahora está Every Child Matter también. Cada niño importa, por el tema que sucedió en Canadá. Un tema muy lamentable, como se han quemado muchas iglesias católicas, exclusivamente católicas. Y es raro porque en este tipo de evento no solo participó la iglesia católica, sino muchos otros autores como las iglesias anglicanas y también el gobierno canadiense. Una especie de reeducación cultural que se trataba de imponer a niños aborígenes en idioma, querían que hablen el inglés, pero de una manera prácticamente no eran centros de reeducación, eran campos no voy a decir la palabra porque puede ser un poquito sencillo, pero eran campos de concentración prácticamente. Entonces, de lo que dijiste es raro también Perdón. de los feministas, que las feministas a su vez hablan en contra del Estado, pero piden al Estado que les financie los abortos. Es irónico porque se supone que, entonces, o sea, si el Estado es opresor y violador, entonces, ¿por qué entonces vas a pedir al Estado que te dé cupo de género, que te dé aborto gratuito, seguro y libre? ¿Algo ibas a decir? Que se trabó un poquito y, bueno, se quedó en la parte de que no eran centros educativos. No, no eran centros educativos, eran campos de concentración Es para lo que yo niños. te iba a decir, es lo que te iba a comentar justo, que en China pasa lo mismo. Y es porque, mira, voy a decir algo también súper rápido porque ya ahora sí me tengo que retirar, pero básicamente en el marxismo se busca la estandarización del pensamiento y la estandarización de la raza. Del pensamiento, por ejemplo, en China también han intentado eliminar todas las lenguas, todas las culturas, que solo quede etnia Han, ateos que alaban al partido. ¿Y qué pasa? A todos los que no son iguales los meten a campos de reeducación. E incluso Mao Zedong habla sobre eso, que se tiene que reeducar a la gente por medio del trabajo. Entonces, haz de cuenta que todo eso se manifiesta en todas las sociedades, en todo el mundo, y también lo de la estandarización de la raza. En China hay 1 millón de ramas de Planned Parenthood, y esas están haciendo el genocidio racial que mata bebés de 9 meses o bebés después de nacer o bebés por su raza nada más, que en Estados Unidos, por ejemplo, y en todas partes están colocando Planned Parenthood estratégicamente para que elimine a ciertas poblaciones raciales, por ejemplo, negros. Entonces eso es lo que nos tenemos que dar cuenta y ya tenemos que despertar. La ingeniería social existe y existe en todos lados y siempre busca las mismas metas, pero nos la disfrazan. Ya no tenemos que ser tan tontos de decir que son cosas diferentes o no, es que este fenómeno es así, sino que siempre es igual y siempre es lo mismo. Muy bien. Hay una pregunta más, pero parece que estamos contra el tiempo. Mejor finalicemos la entrevista. A ver, Eh, dime cuál es la pregunta y si no me tardo mucho te la contesto. ya, a ver, la última pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre el, el marxismo cultural en Latinoamérica? Pues que ha existido desde más de lo que nos imaginamos y para eso les voy a dar el ejemplo de México. En México, desde 1917 tenemos una constitución socialista, que esa es una manifestación como de la manipulación. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de toda Latinoamérica, nosotros nos podemos dar cuenta que Lenin estaba diciendo que para principios de 1900 todo Latinoamérica ya estaba subvertido, es decir, con la ideología de lucha. Y la ideología de lucha ya hay que saber que, o sea, cualquier tipo de lucha es una lucha cultural. Esto es algo que también quiero decir, porque Engels explicó que, como ya dije, el manifiesto no era de que puntual y así para siempre, sino que las estrategias debían de cambiar siempre y cuando pudieran abolir la estructura social de una población objetivo y seguir los principios marxistas. Entonces, la estructura social puede constar de muchas cosas, del rol de la mujer, el rol del hombre, el rol del negro, el rol del blanco, el rol de esto, del otro y del otro.
Entonces, al final, todo siempre está siguiendo lo que se planteó originalmente. Entonces, para mí, en Latinoamérica vamos demasiado avanzados, estamos en etapa de normalización y estamos como sufriendo el mismo ciclo una y otra vez, cada vez avanzando más, y por eso nuestro reto es grande. Por eso en México, por ejemplo, no existe derecha. En México, el PRI, el PAN, todos los demás partidos son de izquierda y la mayoría de la gente tiene pensamiento de izquierda. Entonces hay que retomar y hay que retomar con fuerza porque tenemos más de 100 años de cosas que remediar. Entonces hay que identificar eso para saber qué tipo de estrategias tenemos que empezar a tomar. Sí, entre otras cosas, Latinoamérica es la región más desigual del mundo, la región más violenta del mundo, la región que más riquezas naturales tiene, pero que la diferencia de ricos y pobres es 20 veces. O sea, hay caldo de cultivo aquí muy grande para establecerse el marxismo. Existe, sí, pero porque nosotros lo hemos permitido realmente, porque Latinoamérica es un bastión perfecto para que se establezca un gobierno totalitario. Definitivamente hay que cambiar, pero no desde un Estado, hay que cambiar desde las bases, desde la sociedad civil, como decía Pamela, desde las instituciones civiles, iglesias, familias, centros educativos. Hay que hablar, hay que despertarnos. La pobreza no es una realidad que Dios lo quiso, también hay que decir, sino es algo creado por los hombres, por la desigualdad. Y no vamos a decir que no hay muchos recursos, que sí que los hay, sí hay recursos en Latinoamérica, es la región más rica del mundo, pero esos recursos no han llegado a todas las estancias sociales. Entonces, es un problema muy, muy a fondo que se podría tratar en otro programa. Ha sido un programa sensacional, te agradezco infinitamente por estar aquí. Esperamos, si nuestros suscriptores y el público lo pide, tenerte en otra entrega a futuro. Quedaremos eternamente agradecidos. Y en nombre de todo el equipo de producción, el equipo de trabajo, te agradecemos porque estés aquí. Y ¿tienes alguna palabra de despedida, saludos, Sí, recomendaciones, consejos? Tomen agua, no sé. tomen agua. No, pues primero que nada agradecerte porque también me enriquecieron mucho tus comentarios y fueron muy valiosos para mí poder escucharlos y adquirir nuevos puntos de vista y conocimiento a través de ellos. Y bueno, en segundo lugar, para la audiencia, les quiero dejar con este mensaje que siempre cierro diciendo esto. Hay que decir no a la batalla cultural y sí a la reconstrucción cultural. Es decir, en vez de quejarnos y luchar y destruir a personas inocentes que no son nuestro enemigo, construir desde cero cosas, bases de lo que va a sustentar un nuevo sistema diferente y mejor, que se basen en la moralidad, de preferencia en la creencia en Dios, y que así nos vamos a hacer responsables en vez de víctimas. Y eso va a cambiar por completo el juego de las cosas porque nos va a dar poder. Entonces, otra vez, no a la batalla cultural, sí a la reconstrucción cultural. Y con eso cierro. Muy bien, Pamela, y yo no me quedo atrás, también les quiero decir algo. No se olviden de suscribirse, de la campanita, compartir el video. Y esto ha sido Diálogos de Fe. No se olviden que el mundo está como está por nuestro silencio cómplice. Si nosotros, los cristianos, tuviéramos y somos lo que tuviéramos que ser, el mundo ya se hubiera encendido en llamas de amor y el mundo hubiera sido diferente. Pero no se callen, comunican, hablen y sobre todo lleven ese mensaje de salvación y amor a toda la humanidad. Cuídense, Dios los bendiga y tomen agua. Yo sí les digo tomen agua. Muchas gracias y esto ha sido todo. Voy a detener el video.